Muy buenos días y bienvenidos a este curso de verano, la Iglesia en un mundo en cambio, ¿no? Precisamente los cursos de verano se están realizando en esta ocasión en este Real Centro Universitario María Cristina, regentado por los agustinos, ¿no? Y creíamos que era necesario hacer escuchar la voz de la Iglesia en el ámbito académico y universitario que nos ofrecen los cursos de verano. Y por eso es por lo que se decidió lanzar este curso para aquellos que estuvieran interesados en escuchar la voz de la Iglesia en este mundo en cambio ante realidades tan importantes y acuciantes como las que se nos van presentando en el día a día, ¿no? Durante estos 2 días, por tanto, vamos a acercarnos a aquello que nos proponía ya la Gaudium et Spes, de una Iglesia en diálogo con el mundo y de una Iglesia que asumía una comprensión dinámica de la realidad. Precisamente el Papa Francisco quiso insistir en esta realidad, en la Laudato Si, cuando introdujo ese neologismo al que tantas veces estamos acostumbrados, el Papa con su creación de palabras, que era el de rapidación, ¿no? Que ponía de manifiesto cómo ciertamente estamos en una realidad cambiante y que estaba esta realidad cambiante, pues digamos, enfatizada por que los cambios son radicales y se producen a una rapidez casi escandalosa, ¿no? Ese ha sido el objetivo de nuestro curso y esperamos pues, que sea de su agrado. Voy a dar la palabra al director del curso, Fray Enrique Somavilla, agustino. Es el rector de esta casa, del Real Centro Universitario María Cristina. Hasta hace bien poco ha sido también el director del Centro Teológico San Agustín, que es bajo su auspicio como se ha celebrado este curso que ustedes van a celebrar con nosotros. Y es doctor en Derecho y doctor también en Teología. Cántabro y que estudió, antes de ser agustino, empresariales. Y comparte también conmigo la mesa Fray Manuel Sánchez Tapia, que es también agustino, el actual director del Centro Teológico San Agustín, y que también es doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Fray Enrique Somavilla para que él presente oficialmente este curso. Buenos días a todos. Nadie duda de que soplan vientos de cambio, la fuerza y la profundidad de los cuales solo empezamos a intuir. En este contexto, la Iglesia se encuentra ante el dilema de optar por el repliegue o responder a la invitación de escuchar la voz del Espíritu de Dios, que se manifiesta en multitud de signos. Ya el Concilio Vaticano II, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual, planteaba las expectativas humanas. Decía así: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La comunidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia por ello se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Pero quizás sea hoy más que nunca cuando los cambios acelerados, sentidos y profundos se han intensificado más y se han tornado más acuciante el necesario diálogo. Hoy nos encontramos claramente inmersos en un cambio de época, donde las tinieblas parecen cubrir el horizonte humano. Hambres, catástrofes, pandemias y guerras. Como lo describe el libro del Apocalipsis 6:1-8. Los 4 jinetes que, según la Sagrada Escritura, aportarían grandes males a la humanidad.
No cabe duda de que este cambio de época influirá en las próximas décadas de manera muy clara, porque en definitiva sabemos los cristianos que nada sucede diferente a lo que el mismo Señor nos ha manifestado en su palabra. Por esa misma razón debemos orientarnos de nuevo a la luz de los signos de los tiempos, para conseguir el camino que lleve nuestras actuaciones al amparo de su voluntad. Esto no resulta nada fácil o agradable para el hombre de hoy, que, supeditado a tantas trabas personales y profesionales, se sitúa en medio del mundo y de la sociedad como el centro paradigmático del universo. La respuesta de la realidad ha sido, entre otras muchas, una pandemia que azota la esencia del hombre, a la vida que solo en España arroja la cifra escalofriante de más de 100.000 fallecidos oficialmente. Los reales son muchos miles más. Es simple. Vayan a los números correspondientes a los muertos antes de la pandemia, comparen dichos datos y tendrán la respuesta. Esto ha sido un grave azote y ha abierto muchos interrogantes para el hombre de hoy. Otro tema que a finales del mes de febrero desató todas las alarmas fue el enfrentamiento militar que amanecía en Centroeuropa, la invasión rusa a Ucrania, que ha hecho tambalearse la seguridad, la democracia, la economía, la cultura y la geoestrategia. Como ha ocurrido siempre, Dios sigue confiando la misión que procede de su providencia amorosa a nosotros, hombres y mujeres imperfectos, temerosos, incapaces e inadecuados, pero que, puestos en sus manos y bajo su dirección, somos capaces de hacer proezas que exaltan su nombre. Quizá hemos dejado de escuchar a Dios en nuestra vida, en nuestra existencia, queriéndonos superpoderosos, arrogantes, por encima del bien y del mal. La adecuada renovación y adaptación de la Iglesia en el diálogo con el mundo moderno no va acompañada a los tiempos que vivimos. Esto no deja de ser una tarea ardua, compleja y difícil. Desde luego, con una evolución muy lenta, pues los tiempos de la Iglesia son muy diversos a los del siglo. No cabe duda que los pontificados anteriores a Francisco, de tendencia conservadora, aunque distintos en sus visiones y valoraciones, llevaron a incrementar la distancia entre la Iglesia y el mundo, entre la sociedad y el cristianismo, entre la Iglesia católica y el secularismo. La imagen que proyecta la Iglesia frente a la sociedad es de una actitud más bien retrógrada para los momentos en los que nos desenvolvemos. A veces la comunidad eclesial aparece como incapaz de adaptarse a los cambios a los que está inmersa en nuestra sociedad. Esto ha contribuido a generar malestar dentro de la misma Iglesia, con hitos como fue la renuncia al ejercicio del ministerio petrino por parte del Papa Benedicto XVI. Por otra parte, el empeño hasta el final, bajo las condiciones de su pontificado de San Juan Pablo II, de permanecer en una tesitura nada propicia para la imagen de la Iglesia. Evidentemente, ni todos pensamos igual, ni tampoco se trata de eso. Más es importante buscar siempre el diálogo entre todas las partes. No descubrimos nada que no se sepa. Estamos en un mundo que no es agradable. Además, no nos gusta ni tampoco nos favorece. Está muy claro que estamos en una sociedad y una Iglesia que necesita de redención, de limpieza y de conversión, de fuerza espiritual, de compromiso social y de saneamiento. La sociedad contemporánea vive al margen de la Iglesia y la Iglesia ni comunica ni se esfuerza en ese diálogo imprescindible para todos. Creo que volver a mirar a los tiempos previos de la celebración del Concilio Vaticano II, con San Juan XXIII como eje vertebrador de una Iglesia en cambio, una Iglesia que necesitaba dialogar con el mundo, con la sociedad, y que deseaba ese cambio primordial, o como él llamaba, ayornamiento, supuso la gran revelación en la historia de la humanidad, porque buscó, ante todo, responder a los problemas de ese hombre concreto, que es como el de la actualidad. Creo sinceramente que el Papa Francisco ha tomado las riendas por el camino acertado, como la reforma de la curia. Por supuesto
que en todo pontificado hay luces y sombras. Sin embargo, no se puede poner en duda la fuerza, el entusiasmo y el carisma que está demostrando. ¿Qué se podía hacer más? Claro que sí, pero busquemos lo que suma y no lo que resta, lo positivo y no lo negativo, los pros y no los contras. Sería necesario poner en marcha los pilares de un mundo nuevo, hacer un mundo nuevo. Esto supone llevar adelante la idea de ser hombres nuevos, hombres convocados para vivir la metanoia, el cambio radical que nos ofrece en las ideas de la fraternidad, la solidaridad y el compromiso ético. La humanidad en todo su sentido, es decir, un sentido abierto, comprometido y adherido a la buena noticia de Jesucristo. Nosotros, como creyentes, sabemos que Dios ama al mundo. Nosotros que, a pesar de todos los contratiempos eclesiales, anunciamos que Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. E incluso más, puesto que nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tiene. No es suficiente para transformar este mundo, esta sociedad que nos ha tocado vivir. Una mirada al mundo, una proyección del diálogo, una línea de trabajo totalmente actual. Y en esas líneas de trabajo, sobre todo la primera sería escuchar. De vuelta con la escucha atenta, solícita y auténtica de la que nos quiere hablar Dios en la actualidad. Momentos que resultan muy complicados para dejarnos oír, para ver cómo se manifiesta el Señor, pues sin dudas, Dios Padre te sigue hablando día tras día desde el propio interior, desde tu propio corazón. Entra en ti mismo, pues en el corazón del hombre habita la verdad, decía nuestro Padre San Agustín. Escuchar al Señor, ponerse en actitud de entrega al plan de Dios y distinguir los signos de los tiempos. Estamos en la Iglesia de siempre, de antes, de ahora y de después. Ahí está Jesús. He aquí a Pedro. Con él están los apóstoles. Ahí está el Santo Padre. Ahí están los obispos, los sucesores de aquellos. Debemos abandonarnos a la escucha. Ya lo decía el Antiguo Testamento. Semá Israel. Por tanto, una actitud permanente de escucha, de aceptación, de acogida a la palabra de los profetas. Posiblemente no estemos en condiciones de poder escuchar con gran nitidez. Hay muchos ruidos. Casi seguro que estamos rodeados de auténticas dificultades para saber escuchar. Y abundan las distracciones, que a la vez imposibilitan tal actuación y que nos impiden realmente escuchar de forma auténtica. La segunda línea de trabajo es, sobre todo, reflexionar. Aquí ocurre exactamente igual. Meditar la palabra de Dios significa una mayor vivencia espiritual, que te ofrecerá una mejor comprensión de lo que Él desea de ti. Ello servirá de guía para tu vida, para nuestra vida. Es viva, es eficaz, nos ilumina, nos instruye, nos orienta, nos facilita la oración, nos ayuda en la acción. Resulta muy difícil pensar que cuando no tenemos sensibilidad, ni dedicación, ni atención, ni ganas, ni tiempo para estar, ni para hablar, y tampoco para escuchar a los demás. Será mucho más complicado hablar y escuchar con el Señor. Porque no podemos olvidar que Dios actúa por medio de los hechos, de los acontecimientos, de lo que nos sucede, en el trayecto de toda nuestra vida, en la acción sacramental, en cada una de las personas que tenemos a nuestro lado. Sí, también ahí. Aunque parece que eso no va mucho con nosotros. ¿No sería adecuado empezar a reflexionar con los otros? Por esa razón, reflexionar sigue siendo una asignatura pendiente, pero si algo debemos tener en cuenta es saber pensar con los que están aquí y ahora. Si algo nos ha enseñado estos tiempos convulsos de pandemias y guerras, es que tenemos que estar resueltos a escuchar y meditar todas esas historias de personas que no han podido despedirse de sus seres queridos, de aquellos que han tenido que separarse en la frontera, sin saber a ciencia cierta si volverán a verse, en esta vida o en la eterna. Por favor,
escuchemos. Por favor, reflexionemos. La tercera línea de trabajo sería, ante todo, obrar. Trabajar y obrar por aquello del refrán castellano de todos ya conocido. Obras son amores y no buenas razones. Nos cuesta mucho trabajo profundizar en la relación con Dios, como con las personas. Por eso es necesario ejercitarse en el plano especialmente humano para sortear los ruidos y escuchar solamente lo que Dios nos dice. El Espíritu sopla donde quiere y cuando quiere. Por eso es capaz de abrir nuestros corazones, nuestros sentidos internos, y con su toque crear a ese hombre nuevo. Este sentido operativo solo se podrá llevar a cabo si de verdad tenemos una adhesión experiencial a la persona de Jesús. Tal experiencia se halla en el inicio, en el desarrollo y en el culmen de la vida cristiana. Además, se precisa la incorporación a la vida eclesial, la comunidad de creyentes en Cristo, guiado por el Espíritu Santo, y que se encarna en la vida, en la historia. Por último, desde el compromiso por la vida es necesario proyectarla a la sociedad mediante el testimonio personal y en las estructuras e instituciones visibles de la Iglesia. Ya decía también nuestro padre San Agustín, que la verdad no sea ni tuya ni mía para que pueda ser tuya y mía. Sobre la guerra de Ucrania, tras el atropello de los derechos de los ciudadanos ucranianos que se han visto metidos de la noche a la mañana en un conflicto armado, en lucha por su independencia y debido a la ambición y a la maldad desmedida de un poder enfermizo y tirano, como es el de Putin, reiteremos la petición del repliegue de las fuerzas de Rusia en Ucrania, del cese de las hostilidades con un alto el fuego inmediato y finalmente con un acuerdo de paz justo, equilibrado y definitivo. Quien está pagando la factura de este sacrílego e inhumano comportamiento no es Putin, son los soldados rusos y el pueblo ucraniano masacrado, humillado y sacrificado, que recuerda la matanza del bosque de Katyn en Polonia durante la ocupación soviética, cuando asesinaron en masa a oficiales del ejército, policías e intelectuales y otros civiles polacos a manos de la policía secreta soviética. Para más INRI, indujeron y adujeron siempre que habían sido las tropas alemanas. Parece que los autores siguen siendo los mismos. Aquellos soviéticos y estos rusos son los mismos perros con distintos collares. De momento, la guerra con la misma crueldad de siempre. Esa es clara, evidente. Por otra parte, las posturas de las iglesias ortodoxas, las exiliadas tras la Revolución de 1917, las obedientes al patriarcado de Moscú, las derivadas de la autocefalía ucraniana, los grecocatólicos, los de rito bizantino, ambas obedientes a Roma, junto con judíos y musulmanes. Todos intentan mediar sin ningún éxito, dado los incidentes continuos, las provocaciones y enfrentamientos permanentes entre los patriarcas ecuménico de Constantinopla y el de Moscú. La última gran hazaña, el bombardeo del puerto de Odesa después de haber llegado 24 horas antes a un acuerdo transitorio de paz. Los esfuerzos sobrehumanos para mantener abierta la nunciatura en Kiev, obra del arzobispo Wisław Kowalbocka, se trata, como un cristiano, de ayudar a todos a creer y creer en la fraternidad y en el respeto a los demás. La sede apostólica mantiene su postura de ayuda a Ucrania desde todos los ámbitos, incluido el diplomático, lo que le permite hacer de la guerra sin cuartel a un régimen que se presenta como autocrático, pero más bien es totalitario. La nunciatura sigue abierta en Kiev. El nuncio, un hombre joven y comprometido, lituano de nacimiento, sabe cuál es su puesto y su exigencia al servicio del pueblo de Dios en Ucrania, y se mantendrá hasta el final. Postura bien distinta es la del patriarca Kirill, aliado de Putin, que no ha mediado ni meditado palabra alguna de pastor de su grey en contra de la lucha armada. Igualmente, al final, también a él le pasará factura todo este agravio. Lo que ha demostrado esta confrontación armada es la postura del pueblo ucraniano de defender su país con todos los medios a su alcance. Ha sido una lección para toda Europa, aunque el precio sea tan alto de tener más de 5 millones de refugiados fuera del país y sin poder precisar el número de los desplazados dentro de sus propias fronteras.
La ayuda ofrecida desde el principio por todos los países fronterizos como Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, incluida Moldavia, ha sido totalmente ejemplar. La acogida del pueblo polaco ha sido paradigmática. En todo este contexto de la búsqueda desinteresada de la verdad, cuando la relación entre fe y cultura, como decía nuestro padre, encuentra su sentido y su significado, entiende para que creas y cree para que entiendas. La teología desempeña un papel particularmente importante en la búsqueda de una síntesis del saber, como también en el diálogo entre fe y razón. Ella presta además una ayuda a todas las otras disciplinas en su búsqueda de significado, no solo ayudándoles a examinar de qué modo sus descubrimientos influyen sobre las personas y la sociedad, sino dándoles también una perspectiva y una orientación que no están contenidas en sus metodologías. A su vez, la interacción con estas y otras disciplinas y sus hallazgos enriquece a la teología, proporcionándola una mejor comprensión del mundo de hoy y haciendo que la investigación teológica se adapte mejor a las exigencias actuales. Considerada la importancia específica de la teología entre las disciplinas académicas, toda universidad católica deberá tener una facultad o al menos una cátedra de teología. También el Papa Francisco advertía claramente: todo esto tiene un valor indispensable para una iglesia en salida, puesto que hoy no vivimos solo en una época de cambios, sino un verdadero cambio de época, que está marcando por una crisis antropológica y socioambiental de ámbito global, en la que encontramos cada día más síntomas de un punto de quiebra a causa de la gran velocidad de los cambios y de la degradación que se manifiestan tanto en las catástrofes naturales, regionales, como en las crisis sociales e incluso las financieras. Se trata, en definitiva, de cambiar el modelo de desarrollo global y redefinir el progreso. El problema es que no disponemos todavía de la cultura necesaria para enfrentar esta crisis y hace falta construir liderazgos que marquen caminos. Nos encontramos en las actividades veraniegas de la universidad dentro de la programación de la 35ª edición de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, que tienen lugar en los estudios superiores del Escorial. Se trata del aporte a la cultura y a la formación académica, a la discusión intelectual desde la libertad de expresión y de cátedra, y la puesta en marcha de actividades que lleven a un mayor compromiso. Desde la Cátedra de Teología como ramo del saber, queremos también aportar nuestra palabra, nuestra reflexión y nuestro compromiso de la Iglesia ante un mundo en cambio. O expresado de otra manera, como dice el Papa Francisco, ser Iglesia en un cambio de época. Este es nuestro pensamiento, nuestra reflexión y nuestra tarea. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, Enrique, por tu presentación del curso. Y sin solución de continuidad, pues vamos a darle la palabra a José Laguna para que no se nos descabalguen los tiempos.